mañana. Un momentito. Hola, buenas tardes a todos y todas. Disculpen que el jueves pasado no pude dar la clase como tenía intención inicialmente, entonces ahí les había dejado el video pregrabado. Quería antes que nada que me comentaran ustedes si con lo que expliqué en ese material quedó claro los conceptos básicos de prueba de hipótesis, la lógica, me precisa mucho e insistí mucho sobre la relación con el método científico y qué tipo de afirmaciones hacemos cuando hacemos contrastes o pruebas de hipótesis. Entonces, antes de seguir hoy con otro material, quería consultarles primero eso y luego también si acaso alguien tenía algún comentario o alguna duda sobre un ejercicio de los que les había colocado ahí ya, que les publiqué una lista de ejercicios recomendados del libro del Mendenhall. Entonces, Profe, sí, dígame. sí me quedó clara la intuición, pero no me queda claro para qué lo usamos. Siempre en nuestro caso lo vamos a usar para, o sea, nuestras hipótesis siempre van a ser respecto a la media o la desviación estándar, bueno, o la varianza. Tus hipótesis, Alejandro, tus hipótesis pueden ser exactamente sobre los mismos parámetros o relaciones de parámetros sobre los cuales hiciste intervalos de confianza. En otras palabras, si pudiste hacer un intervalo de confianza para alguna de esas medidas, podrías hacer una prueba de hipótesis también, porque al final es sobre la distribución de probabilidad que trabajamos. Ok. ¿Alguien más que tenga comentario? Igual, Alejandro, ahí, si tienes algo más que agregarle a eso. Bienvenidos. Tal vez voy a ampliar, mientras tal vez alguien ahí se manifiesta, voy a ampliar un poquito tal vez en esto de Alejandro y tal vez más esa la duda. ¿Qué es la diferencia tal vez entre intervalos de confianza y pruebas de hipótesis? La diferencia es que en el caso de intervalos de confianza, si quieren, lo hacemos de una manera inocente, ¿verdad? O sea, no tenemos una creencia o una conjetura sobre lo que podría estar pasando con la población. O sea, concretamente yo podría, por ejemplo, decir en el caso de la encuesta de COVID que hicimos con ustedes, que lo único que quisiera estimar es cuánto es el porcentaje de contracción de la economía por este tema en estudiantes de segundo y tercer año, y bueno, todo ese rollo que ya hemos dicho muchas veces. Yo quisiera saber cuál es el porcentaje promedio, y para saber cuánto es ese porcentaje promedio lo infiero a través de un intervalo de confianza, que habíamos hecho un par de ejercicios sobre eso. O podría también decir que me gustaría saber cuál es la diferencia de medias entre aquellos que están mayoritariamente en segundo año y aquellos que están mayoritariamente en tercer año, o los que tienen más o menos de 21 años. Se podría querer comparar poblaciones o subpoblaciones, si quieren. Entonces, cuando hago eso, así como lo estoy planteando como ahorita, pues me sirve perfectamente trabajar con intervalos de confianza. Otra cosa, y que suele ser más común, de hecho, otro objetivo es cuando yo le entro a la materia diciendo que yo tengo la suposición, la hipótesis de que los estudiantes que tienen más de 21 años son más pesimistas que los que tienen menos de 21 años. Entonces, ya de previo establecí alguna creencia sobre los datos, y para poder decir
si esa hipótesis a la cual estoy partiendo aquí, que los más viejillos son más pesimistas, si esa hipótesis es cierta, tengo que usar la muestra aleatoria para hacer el contraste de hipótesis, ¿verdad? Entonces, por eso eran aquellos pasos que habíamos o que les puse en ese material de inicio, ¿verdad? Que estrictamente deberían ser. Y esos pasos son con el afán, ¿verdad? O con el espíritu de rechazar la hipótesis nula. O sea, no quiere decir que si no rechazo la hipótesis nula no lo hice bien, sino que este, de lo que estoy partiendo es que voy a buscar tanta evidencia como sea posible para poder rechazarla. Ahora, la estructura de las hipótesis nulas normalmente es que, por ejemplo, en ese caso, si yo tengo la hipótesis de investigación, ¿verdad? O la pregunta de investigación, si los estudiantes mayores que tienen más edad son más pesimistas que los más jóvenes, entonces normalmente en la práctica lo que se coloca en la hipótesis nula es que son igual, la media de contracción estimada es igual en las dos poblaciones. Entonces, de forma que cuando yo rechazo esa hipótesis nula, de que son iguales, tengo evidencia para decir que, suena muy redundante, pero tengo evidencia para decir que son diferentes. Eventualmente, significativamente diferentes, apoyando la tesis esta de que entre más viejos, más pesimistas. Así es como se suelen presentar. La vez pasada, solo al puro final, entonces en ese material les presenté alguna lógica de cálculo detrás de eso para dimensionar la probabilidad de cometer un error tipo 2. También sobre eso en particular, también quería consultarles si esa lógica, la forma de llegar a dimensionar esos errores, también quedó claro. O si ahí hay dudas o comentarios. Profe, a eso se refiere cuando hizo las dos curvas, por ejemplo, y Exacto, está Alejandro. encontrando el área. Exacto. Nada más esa parte la voy a volver a colocar acá. Voy a empezar a compartirles. Aquí les decía, ¿verdad?, que calculemos beta. Entonces, aquí partíamos de un escenario hipotético donde la media verdadera, ¿verdad? Mu, el verdadero valor poblacional es 23. La hipótesis nula, ese no lo conozco, ¿verdad? Nada más lo puedo suponer también. La hipótesis nula es que mu 0 es igual 20. La desviación estándar efectivamente es 5, ese es un hecho, y el tamaño de muestra con el que estoy trabajando es 18. Entonces, así encontré, haciendo los cálculos en alguna de las fórmulas siguientes, encontré el valor crítico, le estoy llamando aquí, o X barra sub alfa, si quieren también, a partir del cual diríamos que la media obtenida con la muestra, recuerden que este eje es el eje de X barra, de los valores de X barra, el eje horizontal. A partir de este valor, 21.94, diríamos que la media es demasiado grande, voy a ponerlo más práctico esta vez, es demasiado grande como para que sea probable todavía que la media de la población de la cual obtuve esa muestra sea 20. Voy a ver qué me comentaron por aquí en el chat. Ok, sí, ya acaba de empezar a compartir. Sí, claro. Ya, déjenme un segundo. Aquí me están pidiendo el ID. Ya voy. No sé. No sé.
Bueno, ya compartí por ahí el link, perdón, el ID de la reunión. A Ana que me estaba preguntando, bueno, entonces les decía que aquí obteníamos ese valor crítico a partir del cual yo voy a tomar la decisión de rechazar H sub 0. Profe, Sí, ese valor es beta no. o no. No, recuerden que dentro del procedimiento para hacerlo, ¿verdad? Para realizar el contraste de hipótesis, yo tengo que definir la región de rechazo, ¿verdad? La región de rechazo de la hipótesis nula. Y definimos esa, o sea, al final lo que queremos encontrar haciendo todo esto es beta, que Exacto. beta va a ser entonces la probabilidad de no rechazar Ujú. nuestra hipótesis, dado que mu es 23. Exactamente, exactamente, eso es. Entonces, habiendo encontrado el valor que me define la región de rechazo, ¿verdad? Aquí les había señalado que está la RR, la región de rechazo. Entonces, en esta otra gráfica, traté de decirles que hay otra curva aquí, que es la real, ¿verdad? La roja, que es con la media alternativa, o la media aparentemente la que es, de verdad, el valor, mu igual 23. Entonces, bajo esta curva, ¿cuál sería la probabilidad de lo que acaba de decir Alejandro? La probabilidad de no rechazar H sub 0, dado que la media verdadera no es mu sub 0, es mu A, es 23. Entonces, las probabilidades las voy a calcular bajo la curva roja y lo calculo en la región, ¿verdad? Que les puse A aquí, ¿verdad? La región de no rechazo, que es para todos los valores menores a 21.94. Profe, Sí. ahí es donde, o sea, yo sí entiendo todo el proceso, lo que no me queda claro es cómo podemos garantizar de que la curva roja interseca justamente en 21.94 a la curva negra. Ah, no, sí, gracias por la pregunta. Sí, eso fue una mala, ¿qué? Eso fue mala suerte de dibujo. No, para nada, no tiene que ser eso. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, que que preguntaste, eso está confuso eso. No, perfectamente puede cursar aquí en cualquier otro valor, ¿verdad? Eso no es necesario. Entonces, por eso es que aquí vamos a calcularlo de esta forma, ¿verdad? Voy a calcular la probabilidad de que sea menor que 21.94, dado mu igual 23. Y la probabilidad que obtuve es 0.184. Este sí, Alejandro, este sí es la probabilidad de error tipo 2. Este sí es beta, ¿verdad? Profe, no me queda, o sea, sí me queda claro esta segunda parte para sacar beta. Ujú. No me queda tan claro por qué, por ejemplo, en su presentación, la página anterior, ¿Esta? no, la anterior, Aquí. esa. O sea, para qué tenemos que hacer ese primer gráfico, por decirlo así? Porque si no, vos tenés que definir la región de no rechazo, que serían los valores menores a este X barra crítico. No es que necesitas este dibujo, con este dibujo es suficiente. Nada más que lo hice aquí otra vez porque no me cabía aquí poner la curva roja. Pero sí necesitas, este es el primer paso. Necesitas definir la región de rechazo, que es para todos esos valores menores perdón, la no rechazo, menores a 21.94. Ok, y con ese primer paso, básicamente lo que vamos a definir en el siguiente Acá es esta. Es es esa esta área raya, roja. para después encontrar esa área roja. Exacto. Y Ok, esa perfecto. área roja es calculada aquí. Profe, y Exactamente. Sí. esto Ujú, de contraste de hipótesis, esto es como otra manera, ujú. es como no sé cómo decirlo, pero es como la segunda parte del curso si la primera parte era estimación, ¿verdad? O sea, es como un tema separado de estimación Ujú. y no de intervalos de confianza. No Ex- sé eh, si me entendí. Sí, 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 creo que sí, también, igual es muy, muy bien tu intuición ahí.
el curso, digamos, si querés, el curso está estructurado el primer examen es para ver todo lo que hemos hablado de las propiedades y saber que los estimadores que estoy utilizando cumplen las propiedades para poder llegar a estimar adecuadamente el parámetro. Pero hasta ahí solo habíamos hablado de una estimación puntual, implícitamente, es más, ni siquiera lo habíamos mencionado, ¿verdad? O sea, es como si yo con esa medida, con ese estadístico que voy a utilizar que cumple con X y Y propiedades, voy a poder llegar de manera cierta al parámetro. Pero eso, bajo una concepción de inferencia estadística, no es correcto, ¿verdad? Entonces, la inferencia estadística, aquí Alejandro, la puedes hacer por dos vías. La puedes hacer haciendo intervalos de confianza, que ahí estás incorporando el grado de error que tenés o de incertidumbre que tenés a la hora de estimar, o haciendo contrastes de hipótesis, que sería la segunda forma de hacer inferencia estadística. Y los contrastes de hipótesis parten, por eso ahora al puro inicio empecé un poco con esa idea. Si no tenés una conjetura sobre la realidad, o sea, no va en la entrada de manera inocente al problema, puedes hacer intervalos de confianza. Y si sí la tenés y más bien si querés estar seguro de si lo que estás queriendo probar es cierto o no, entonces deberías trabajar bajo el marco conceptual de pruebas de hipótesis. Igual, ¿verdad? Que no me acuerdo muy bien del video, pero también habíamos definido el error en esta segunda parte. Exacto. Eso, me voy a ir acá atrás, a este material. Es esta, ¿verdad? ¿A eso te referís? Rechazar H sub 0 cuando es verdadera y no rechazarla cuando es falsa. Sí, y sí habíamos calculado, digamos, esa, La 1. como cuando hacíamos intervalos de confianza que, digamos, decíamos 90%. En este tipo de problemas también definíamos un valor, digamos, de error que queríamos o que queremos. Sí, de hecho, sí. O sea, al igual que tenés que definir en el caso de intervalos de confianza el 1 menos alfa, ¿verdad? Tu nivel de confianza. Aquí tenés que definir, y eso es importante, qué bueno que lo estás preguntando, hay que definir alfa. No se calcula, ¿verdad? Nosotros calculamos con todo esto que hicimos, bueno, que hice yo ahí, calculé beta, pero alfa está dado. Alfa hay que definirlo, no se calcula. Ahora, ¿cómo definimos alfa? Un tema no matemático, pero ¿cómo definimos alfa? Profe, Sí. ahí el XC crítico, digamos, que era mayor de mu más K sobre sigma entre raíz de N, Sí. ¿eso está definido o dónde lo sacamos? El mu más K. Me voy a ir acá, ok. Un segundo. Este mu más K, decís acá lo que estamos viendo en Ajá, la fórmula. Sí, para este problema, de hecho aquí, si ves, es el mu sub 0, ¿verdad? El mu que estamos utilizando en esa fórmula es el 20. Sigma y n están acá, lo que nos falta es K, pero ese K sale de alfa. ¿Verdad? Aquí pusimos alfa igual a 0,05. Entonces la Z, este es el valor de la normal estándar, ¿verdad? Es ujú. 1,645 correspondiente a este alfa. Pero digamos, esa ecuación Esta es la misma para todos. es Mu para, más K. es para todos los que tienen esta forma. Cuando es sobre mu, que estoy haciendo Ah, ok, la prueba de hipótesis, ok. porque usas un X barra que tiene distribución normal. Ah, ok, ok. No para todos, ¿verdad? Al igual, digamos, si querés, la analogía de eso es, al igual que utilizaste diferentes distribuciones y valores, digamos, de K o de cuantilos para hacer los intervalos de confianza, aquí igualmente tenés que usar ese tipo de lógica. Ok. Pero lo vamos a ver todos uno por uno, entonces todo bien. Por el momento nada más la lógica que estoy tratando de contarles.
Ok, les preguntaba que cómo creen ustedes que definimos alfa entonces. Te dijimos, alfa no se calcula, alfa se predefine para hacer la prueba. ¿Cómo se define? Nosotros o sea, asignamos un valor arbitrario cualquiera. Digamos, desde el punto de vista matemático, sí. Desde el punto de vista real, conceptual, o sea, estás en un problema, ¿qué tomarías en cuenta, Alejandro? Voy a tratar de darles un ejemplo, tal vez que más concreto, así, contarles. Supongamos que, supongamos que ustedes son inspectores del Ministerio de Trabajo. Y supongamos que existe una legislación que habla del pago de un salario mínimo promedio. O sea, yo tengo una obra de construcción, ¿verdad? Yo soy el empresario capitalista malvado, y yo tengo una obra de construcción en la que tengo 20 trabajadores. Y la legislación lo que dice es que yo a esos trabajadores les debo pagar al menos 1,000 colones por hora. No hagan caso de los números, no tiene ningún sentido. Supongamos que eso es correcto así. Entonces yo en promedio debería pagar 1,000 colones por hora. Y perdón, no tengo 20, tengo 200 trabajadores ahí. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula en este caso? Según lo que les decía. O sea, ¿qué quisieran ustedes probar? O sea, ¿qué quisieran ustedes rechazar como inspectores de trabajo, del Ministerio de Trabajo? Cuando llegan a mi construcción, a mi obra. Que el salario mínimo está por debajo de los 1,000 colones. Eso es lo que quieren probar, exactamente. Entonces, la hipótesis nula, así como dice Alejandro, la hipótesis nula de forma, lo que decimos es que, digamos, mu, el salario promedio de esos 200 trabajadores es 1,000 colones. Y yo quisiera probar, ¿verdad? Como hipótesis alternativa, que es menor a 1,000 colones. Como dice Alejandro. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo explico yo, cómo entiendo esos errores de los que estamos hablando aquí? Me voy a volver acá. ¿Cómo entenderíamos en ese problema en concreto los errores que puedo cometer? Aquí, para no hacer tanta abstracción, voy a hacer el favor de colocar en esta misma filmina lo que acabamos de decir. H sub 0, mu igual 1,000. HA, mu dice Alejandro, no le creo. Está pagando menos de 1,000. Mu menor que 1,000. ¿Cuáles son los errores que puedo cometer? Y El error tipo 1, que es alfa, sería decir, digamos, como afirmar la segunda hipótesis, o sea, decir que no les está pagando 1,000 cuando verdaderamente les está pagando 1,000. Exactamente. ¿Y qué consecuencia tendría eso? O sea, ¿qué pasa? Digamos, ustedes llegan ahí, sacan su muestra, deciden con la muestra que yo no estoy pagando 1,000. ¿Y qué pasa? Profe, creo que se le cortó porque no escuché. Sí, yo tampoco escuché. Ok, ¿aquí me escuchan mejor? Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan ahí y dicen con la muestra que obtuvieron que yo no estoy pagando 1,000? ¿Qué es el siguiente paso administrativamente? Hola, hola. ¿Qué pasa en el ejemplo o en...? En la realidad, supongamos que estamos en la realidad. Ustedes están frente a la construcción, están discutiendo eso. Supongamos que a este carajo le vamos a decir con la muestra que no está pagando 1,000. Ustedes dicen que el error sería ahí, que yo sí lo estoy pagando, pero ustedes dicen que no. ¿Qué pasa administrativamente?
se le cobra una multa o Exacto, se le o me multa. cierran, ¿verdad? Ustedes me llevan pues a un juez laboral y dicen, este señor no está cumpliendo, por favor, procedan con un cierre administrativo. O hasta que pague una multa X y pruebe que sí lo está pagando. ¿Qué puede pasar en ese caso? Que Alexander viene, saca todas las colillas, etcétera, toda la información que pueda, la lleva al ministerio y dice, ustedes me cerraron esto y ahora me tienen que pagar todo porque yo en promedio sí estoy pagando lo mismo. ¿Qué sería beta en este caso? Creerle a la persona que sí está pagando 1,000 cuando en realidad no lo está haciendo. Ajá, creerle, pero creerle con base en la muestra, ¿verdad? No creerle porque yo me paré ahí, los amenacé con este primer escenario y usted, no, no, está bien, tranquilo, entonces mejor nos vamos, ¿verdad? O sea, no estoy hablando del folclore aquí costarricense, sino ustedes hacen lo que Dios manda y levantan la muestra y la muestra no da para rechazar H sub 0 y yo me quedo tranquilo a pesar de que sí estoy pagando menos de 1,000. Ahí qué pasa? ¿Qué pasa administrativamente? No pasa nada, pero uno tiene una empresa que está explotando a sus trabajadores. Muy bien, me gusta cómo habla, muy bien. Sí. Ahí los jodidos, como llamamos, ¿verdad? Son los trabajadores y no pasó nada. Ahora, dado todo este cuento, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos hacer? O sea, ¿a quién le duele alfa aquí? Al empresario. Bueno, también, sí, pero digamos que a mí me duele porque me hacen pasar por el dolor de ir a llevar todos mis 200 documentos y mandar al Estado al carajo, ¿verdad? Que sí estoy pagando lo que tengo que pagar después de que me cerraron la obra. Pero a quién, digamos, en última instancia, ¿a quién le duele esto? A la ministra de Trabajo, ¿verdad? O al ministro de Trabajo, que es el que va a tener que sacar la billetera y pagarle al empresario la indemnización. Al menos los días perdidos. Con suerte más, ¿verdad? ¿Sí se entiende ese? Sí, profe. Entonces, ahí, en esa instancia, o sea, que digamos, imaginándose ustedes, o siendo ustedes, o imaginándose ustedes el ministro de Trabajo, así hay que definir alfa. ¿Con cuánta probabilidad de que este carajo, Alexander, venga con 200 documentos a probarme que sí tiene la razón, puedo vivir? ¿Puedo tolerar un 10%? ¿Puedo tolerar un 5%? ¿O un 1%? ¿Cuánto es el costo? Al final, esto es un criterio no estadístico, es un criterio económico. ¿Cuál es el costo de incurrir en el error? Que puede ser tan imposible de discutir como en el caso de salud, ¿verdad? Cuando hay en juego vidas humanas, como, no sé, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pruebas sobre algún juego de azar o lo que sea, donde el error pues, se puede tolerar, ¿verdad? Es una pérdida monetaria fácil de recuperar, seguramente. Entonces, lo que quería dejar un poco claro acá es que alfa no es, por supuesto que cuando estamos hablando de nuestros exámenes o tareas o el libro del Mendenhall, pues probablemente, ¿verdad? La mayoría de los casos nos van a definir un alfa. Pero vieras que al menos yo me encontré curiosamente, y me parece increíble también, una de las cosas, tantas cosas curiosas de estudiar esa carrera estadística en mi tiempo, por lo menos, es que uno se encontrara afuera con la sorpresa de que nadie le define alfa. Y más aún, usar 5% como regla general tal vez no sea tan buena idea. Tal vez valdría la pena hacer algún tipo, o sea, nosotros llegamos en el caso de Coca-Cola a trabajar con algunas plantillas en donde estimábamos el costo de cometer error tipo 1. Profe, Sí.
¿Y cuál sería el costo, por ejemplo, de minimizar ese alfa o de llevarlo casi que a cero? Excelente pregunta. Gracias Alejandro, porque eso es exactamente lo que sigue después de ese razonamiento, sería esta filmina de nuevo. ¿Qué pasa, dice Alejandro en otras palabras? ¿Y por qué me voy a quedar con un 5%? ¿Por qué no empujo esta región lo más hacia afuera posible? Que cuando yo realmente rechaza H sub 0, sea porque de verdad, ¿verdad? Porque la probabilidad de que venga Alexander con sus 200 libritos sea muy baja. O sea, si yo dije que está pagando menos, es porque de verdad está pagando menos. ¿Qué pasa ahí? Digamos, solo viendo este gráfico, ¿qué pasaría si hago eso? ¿Qué pasa con beta? Beta se hace más grande porque, Así es. o sea, estamos en el gráfico de ese conjunto, ese límite o donde se están juntando esas dos áreas, Ujú. está más a la derecha, pero en el otro gráfico implica en el gráfico rojo implica un área mayor. Así es, exactamente, Alejandro. Por eso estaba la pregunta por allá donde decíamos, ¿podemos minimizar ambas probabilidades al mismo tiempo? No, ¿verdad? No podemos hacer eso. No podemos ganar en las dos. A veces tenemos la suerte de que está tan lejos mu a, ¿verdad? El valor alternativo, que yo puedo reducir alfa sin tener un impacto prácticamente nulo en el incremento en beta. Pero eso no es muy común, ¿verdad? Que eso suceda. Normalmente hay un trade-off interesante entre las dos cosas. Entonces, antes de seguir con la teoría, la materia de hoy, entonces viendo estas curvitas, este gráfico, ¿qué sería la única forma de reducir al mismo tiempo las dos? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa gráficamente? Aumentando la cantidad de muestras. Gracias, excelente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si La hago eso? campana cada vez se me va definiendo más, tal vez. Así es, Bueno, David. se hace más pequeño. Así es, exactamente. O sea, esto de pronto hace, vamos a irnos acá. Lo que dice David es que sucede, si aumento n, se mantiene la media, pero, a ver, por cada vez me hago más artista yo, pero bueno. Se hace menos chata, ¿verdad? La distribución. Entonces las áreas con las que calculo esto se hacen cada vez más pequeñas, las probabilidades estas de error tipo 1 y error tipo 2. Entonces, parte del caso de negocio, ¿verdad? Como dicen los gringos, el business case aquí de ver el impacto de cometer estos errores, podría pagar muestra incremental. Se podría Profe, hacer, sí. y con las respuestas que obtuvimos, por ejemplo, en este ejercicio, que, bueno, habíamos definido alfa igual a 5%, creo, Ujú, ujú, ujú. y beta nos dio 18. Sí. Si trasladamos eso al ejercicio práctico que estábamos haciendo, Ujú, significa que hay, digamos, yo como ministro tengo un 5% de probabilidad, o existe un cinco por ujú, ciento de probabilidad de que yo tenga que pagar ujú. por ese error, Sí. y el 18% implica que, o sea, que hay un 18% de probabilidad que el estudio, Ujú, que la persona que está haciendo el estudio se equivocó ujú. y se está explotando a esos trabajadores. Así es. Vos como ministro dormís con un 5% detrás de la oreja y los trabajadores tendrán que entregarse un 18%. Entonces, ahí, cuando llega uno de esos puntos, es cuando ya, entonces, ahora sí, se puede uno poner a discutir, ¿verdad? Sobre números de qué tan progresivo querés ser como ministro. ¿Cuánto más te aguantas vos para cederle probabilidad al otro público?
o cuánto es, digamos, si quieren, digamos, de esto se pueden derivar después las, no sé, otras nociones, como cuánto es el bienestar general de aumentar el tamaño de muestra. Ahí ya me estoy metiendo en el terreno de ustedes saben más que, porque nada más quiero como darles un poquito de la inquietud de qué cosas podrían eventualmente hacer con esto. Lo que no se vale es tener discusiones progres aquí de que uno tiene que eliminar la probabilidad de que el trabajador salga afectado. Bueno, eso tiene un costo. Y un costo social relativamente alto probablemente. Entonces, ¿cómo lo fijo eso? ¿Cómo hago un balance entre las dos? Probablemente buscando una suma de bienestares, entre comillas, óptima, digamos. Pero bueno, ya me estoy ahí metiendo en lo que nada más me entretiene, en lo que no conozco casi nada, pero ustedes sí entenderán más de qué más hacer con eso. Profe, y ahí básicamente entonces tendría tres costos: el de minimizar, digamos, el alfa, el de minimizar beta o el de aumentar la muestra. Exacto. Esos son, si querés, los tres constraints de ese juego. Sí. Exactamente, Alejandro. Y en nuestros ejercicios futuros vamos a tener que minimizar eso o trabajar con eso, o solo estamos, digamos, diciendo los valores. Digamos que el 80% o un poquito más de los ejercicios se reduce a tomar las decisiones, a calcular los valores y tomar decisiones, que es lo que principalmente interesa a la Escuela de Economía que ustedes se lleven de este curso. Eventualmente el otro porcentaje podría ser que tener que jugar con alguna de estas cosas, pero no, o sea, no me voy a meter a hacer este tipo de... Aquí no me lo estoy contando, Alejandro, porque a mí se me ocurre, ¿verdad? Si yo fuera ustedes, pensaría en que, mira, esto lo podría utilizar para esto, ¿verdad? Para que no sea de pronto un curso aquí de que mecánicamente aplicar algunas reglas y tomar alguna decisión, sino de ver, ¿y qué más? ¿Qué hago con esto? Pero no es que se vaya a poner súper creativo en esta parte aquí de hacer escenarios y si el ministro está optimizando algo o no con eso. Esos son más los cursos complicados que usted lleva en la carrera. Ya. Aquí nos vamos a quedar un poco más terrenales. Está muy en abstracto lo que he respondido. No, profe, me quedó mucho más claro. Ok. Bueno, vamos a ver, alguien me escribió aquí hace rato seguro y no lo vi, perdón. Dice Cindy, ¿dónde había salido el 0,184? No sé, Cindy, de como me escribiste hace rato. Voy a volver aquí por si acaso. Este 18.4, ve que lo que hice acá fue estandarizar, digamos, calcular la probabilidad de que X barra sea menor a 21.94, que es que caiga en la zona no rechazo, ¿verdad? Recuerden, aquí, esta es la zona de no rechazo por debajo de este valor, con la hipótesis alternativa, con mu igual 23. Entonces, 21.94 menos 23, entre sigma entre raíz de n, y este valor de acá es igual a menos 0,9. Entonces, lo que hice acá fue hacer una normal estándar, una z menor que menos 0,9, y esta probabilidad es 0,184. Lo pueden calcular ahí en el Excel. Yo creo que a estas alturas, la verdad, no lo voy a trazar. Creo que no tiene ninguna gracia que empezar a explicarle las tablas estadísticas. No lo voy a hacer pasar por esa pena, dado que estamos en modo virtual y seguramente ustedes, igual que yo, sabemos que vamos a continuar así todo el semestre, al menos. Entonces, no les voy a contar esto donde salen las tablas, sino que eso lo ingresas en el Excel y te da directo esta probabilidad. Ahí me comentaba Cindy si con eso quedó claro. Ok, veamos, pero aquí lo interesante es que lo que me gusta, espero que todos estén aquí con nosotros, que estén conmigo, o sea, siguiendo todo lo que estamos hablando, porque en realidad esta discusión, como la acabamos de tener sobre los trade-offs del ministro, o de la ministra, pues es el nivel de complejidad más grande que tiene todo este eje de pruebas de hipótesis, ¿verdad? A nivel conceptual.
calcular la probabilidad de error tipo 2 en pruebas de hipótesis normalmente es como el paso más complicado. Lo anterior a eso es bastante más mecánico. Lo vamos a ver ahí igual paso por paso para estar seguros que todos estamos en lo mismo. Bueno, entonces, quedando esto claro, a menos que ustedes me interrumpan por ahí, vamos a seguir con otro concepto el día de hoy, que es el de espacio paramétrico y potencia de un contraste. Bueno, voy a contar esto primero y luego recapitulamos un poco. El concepto de espacio paramétrico y potencia lo entendemos con que tenemos una población descrita por una densidad f de x, en términos de x y zeta, pudiendo ser zeta un vector de parámetros. Aquí vamos a verlo siempre sobre un parámetro y omega, el conjunto de valores que puede tomar zeta. Eso es todo el conjunto del espacio posible de zeta, llamado espacio paramétrico. Ese omega, ¿verdad? Entonces sea ese W el conjunto de omega que contiene todos los valores de zeta que establece la hipótesis nula. O sea, vamos a dejar que ese W sea como ese subconjunto, ¿verdad? Que está especificado por H sub 0. Entonces aquí, por ejemplo, decimos H sub 0, zeta es igual a zeta sub 0. Y entonces HA es por definición todos los valores de zeta que pertenecen a omega menos ese subconjunto de zeta sub 0. Sea zeta techito un estimador ahora que vamos a utilizar para contrastar H sub 0 con la hipótesis alternativa. Y la región de rechazo, vamos a denotarla con RR, la función potencia, pi de zeta, definida para zeta que pertenece a omega, va a estar definida de esta forma, ¿verdad? Va a ser la probabilidad de que zeta techito pertenezca a la región de rechazo, dado zeta. Eso es igual a 1 menos beta, si zeta es diferente de zeta sub 0. Y alfa, si zeta es igual a zeta sub 0. ¿Alguien me podría traducir eso al castellano, por favor? ¿Quién se anima? Esa última parte, o sea, ¿por qué esa función potencia tiene esa forma? Empecemos por la primera línea. Profe, esa es la probabilidad, Ujú, o sea, lo que nos va a decir eso es la probabilidad de rechazar H sub 0 ujú. cuando es falsa. La primera línea, ¿verdad? Exacto. Sí. Ujú. Cuando es falsa, exacto. Dice si zeta es diferente a zeta sub 0. Y eso es igual a 1 menos beta. Hace sentido eso, ¿verdad? Sí. Ese es como en el caso que estábamos viendo ahora, que la probabilidad de obtener un valor mayor a 21.94, dado que mu es igual a 23, por ejemplo. En ese caso que estábamos viendo. Y ese querría decir, ¿verdad? Que, no sé, si esa probabilidad es bien grande, pues es positivo, ¿verdad? Porque estaríamos tomando la decisión efectivamente que mu igual 20 no es cierta, cuando en realidad no es cierta. Suena trivial, pero no lo es, ¿verdad? Uno podría tener
podría tener una probabilidad relativamente grande de cometer error tipo 2. Y si eso es así, esta potencia en esta primera línea sería bastante baja. Y la otra línea, ¿cómo la entenderíamos? Alfa si zeta es igual a zeta sub 0. ¿Qué cuentan los demás aquí? Se me está bajando mi rating. Ya no paso de los 20. Esa es rechazar igual la hipótesis nula cuando es verdadera. Así es. O sea, esta función potencia, gracias Alejandro, esta función potencia siempre se va a referir a la probabilidad de que mi estimador caiga en la zona rechazo. ¿No? En el caso de la primera, cuando es diferente a zeta sub 0, que es lo que quiero, ¿verdad? Que caiga en la zona rechazo si no es igual a zeta sub 0, esa es la parte, digamos, positiva de la función potencia, y negativa cuando en realidad no la debería estar rechazando y si la rechacé, que está denotado por alfa. Profe, perdón, pero Sí. esa función de potencia más bien no me indica como la probabilidad de que mi hipótesis sea correcta. Porque beta habíamos dicho que era, La probabilidad de no rechazar siendo cierta, siendo falsa, perdón. ajá, entonces 1 menos beta es rechazar cuando es falsa. Ujú, Eso sería como acertar. ujú, correcto, es positivo, sí. Ujú. ¿Y abajo? Entonces, y abajo, Rechazar si es cierta. rechazar si es cierto. Ujú, ese es un error, ¿verdad? Ok, bueno, entonces es solo la probabilidad de rechazar. Exacto, Sí, exacto. Que sí, caiga sí. en la zona de rechazo. Gracias, profe. Un gusto. Bueno, entonces, esa sería la famosa función potencia. Vamos a ver por acá. En nuestro ejemplo, en el que estábamos trabajando desde la sesión anterior, nuestro zeta en este caso es mu. El espacio establecido por la hipótesis es nula. Bueno, espacio es mucho decir, ¿verdad? Que es 20, nada más un valor puntual. Y el omega menos esa hipótesis nula, ¿verdad? Menos W es para todos los valores de zeta mayores que 20. Mayores que 20. Zeta techito es igual a X barra. Y la potencia de 23, ojo lo que estamos usando, ¿verdad? Estamos calculando la potencia de un valor de mu, ¿verdad? Esto es una función del parámetro, ¿verdad? Del valor de mu de 23, que es el mu alternativo. O sea, ahora voy a calcular un 1 menos beta, ¿verdad? La probabilidad de que mi X barra, en este caso, ¿verdad? Mi zeta techito, pertenezca a la región de rechazo, dado que mu es igual a 23. Ve que eso es exactamente lo que calculamos con la probabilidad esa que obtuvimos de 0.1841. O sea, el beta de 23 es este 0.1841. Y entonces la potencia, 1 menos beta, es 0.8159. Entonces, la potencia estaría denotado por el complemento del error tipo 2. Ok. Ahora, la otra parte de esta sesión era conversarles A ver. sobre... Sí, dígame.
perdón, con lo que, con lo del, la filmina anterior, ¿Esta? Ujú. sí, esto, digamos, ese 0.81, Este. Ujú. ajá, em, eso, digamos, eh, si uno, o sea, ¿cómo se relaciona eso con, por decir, el alfa? ¿Qué es la conclusión a la que uno llega? Excelente, sí, excelente pregunta. O sea, vos tenías como una función de potencia que sería 0.8159 para todos los valores diferentes o mayores que 20 Ujú. de zeta, perdón, de mu en este caso específicamente, y tendrías 5% para el caso de que mu sea 20, ¿verdad? Suman 100% esos dos, alfa y beta. Eso No, es también un error relativamente común, ¿verdad? Y no puede, o sea, sería muy raro que sumen 100%. Eso les digo, es un error relativamente frecuente que la gente esté partiendo de que como ya sea alfa, podría estimar beta. O sea, podría obtener directamente beta. Y ambos errores están calculados bajo curvas diferentes, ¿verdad? Por definición. Entonces no tienen nunca, no están relacionados en sumar uno o que alfa más uno menos beta sea uno, de ninguna forma, ¿verdad? y yo no puedo, o sea, uno no puede sumarlos y decir que hay, por ejemplo, un 86% de probabilidad de rechazar mi hipótesis, dado que mu es Es que 23. no, porque ese alfa no está calculado bajo mu igual 23, ¿verdad? El alfa está calculado bajo mu igual 20. Sí, yo te entiendo que estás buscando tal vez como una forma de resumir la potencia en un solo número, ¿verdad? Así como decir el nivel de calidad de la prueba, digamos. Vos podrías tal vez, fuera de la estadística, ¿verdad? Sin pedirle permiso a la escuela de estadística, podrías tratar de buscar establecer algún índice o alguna combinación de los dos y decir que por eso tenés un nivel muy bueno. Pero matemáticamente no tiene sentido ni sumar, ni multiplicar, ni nada de eso. O sea, entiendo que en la práctica la gente hace cosas que son, entre comillas, indebidas, pero que reflejan un número, un único número para decir qué tan buena es la prueba. Pero, pero digamos que no sería, espero que entendas que no es correcto, ¿verdad? Más bien decime si entendés. ¿Te parece? Sí, 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 ¿Estás de profe. acuerdo? Sí. Ok. Bueno, excelente. Entonces, les decía, esta otra parte del lema Neyman-Pearson es en realidad la base teórica para, para en general establecer cualquier tipo de prueba de hipótesis. Aquí lo que decimos es, como si tenemos un nivel de alfa, ¿no? que definimos con base en esta discusión que tuvimos antes, queremos maximizar la potencia de la prueba. Queremos, ya entendimos el concepto de potencia, ¿verdad? O sea, queremos rechazar la hipótesis nula cuando tenemos que rechazarla, ¿verdad? Sobre todo, queremos tener un error tipo 2 muy bajo. Y para eso vamos a utilizar el lema de Neyman-Pearson, aquí para contrastar hipótesis simples, ¿verdad? Entonces, si queremos, para contrastar H sub 0, zeta igual a zeta sub 0 con la alternativa de zeta igual a zeta A, con base en una muestra aleatoria, Y1, Y2 hasta Yn, de una distribución con parámetros zeta, vamos a trabajar con la función de verosimilitud, vieja conocida de ustedes, la L de zeta, la likelihood, de la muestra cuando el valor del parámetro es zeta. ¿Verdad? Entonces, para un alfa dado, recuerden que la definición de la función de verosimilitud era, ¿se recuerdan lo que decíamos con el caso de la moneda, ¿verdad? Y de obtener escudo, corona, escudo, por ejemplo, ¿verdad? Una combinación específica de lanzamientos era la verosimilitud, lo que me va a calcular es la probabilidad o qué tan probable o verosímil es que ese valor de P del cual estoy partiendo, en ese caso, dada esas observaciones que tuve. En otras palabras, ¿verdad? Para ponerlo muy mundano, si yo estoy parado aquí en el casino jugando ruleta y alguien me dice que la probabilidad de obtener negro es 0,5
y obtuve de 20 lanzamientos 15 o 16 veces el rojo, digamos que mi verosimilitud no me está dando tan bonita, ¿verdad? O sea, pareciera que no es tan probable que P sea igual a 0,5 dado que observé esa muestra. Esa es digamos, la noción de la función de verosimilitud. Entonces, para un alfa dado, la prueba que maximice la potencia en cita A, recuerden que lo que queremos es maximizar la potencia, queremos maximizar la probabilidad de rechazar H sub 0 cuando la tengo que rechazar, o sea, la potencia en cita A va a tener una región de rechazo que está determinada por el cociente de verosimilitudes, L de cita sub 0 entre L de cita A. O sea, háganse la idea que lo que voy a comparar es la verosimilitud, ¿verdad? ¿Qué tan probable es este valor de P, por ejemplo, por decir esta prueba que estamos hablando de la ruleta, con este otro valor de P? ¿Qué es más probable? ¿Que sea 0,5 o que sea 0,75? Y para poder tomar una decisión sobre esto, voy a tener una región de rechazo determinada por la relación entre esos dos menor que un K, una constante K. Y esa constante K la voy a escoger de tal forma que refleje el valor de alfa que necesito, que definí de antemano que es aceptable, tolerable para mí. Entonces, en realidad, a lo que tengo que llegar es a ver cómo escojo este valor de K, ¿verdad? Que ese valor de K va a ir muy en función del parámetro sobre el cual estoy haciendo las hipótesis, ¿verdad? Y el tipo de distribución que podría seguir mi estimador de ese parámetro. Ejemplo, algo tal vez aquí primero más digerible, más sencillo para Una empezar. pregunta. Sí, dígame. Ese H sub 0, entonces, es un parámetro de rechazo. El cita sub 0. No te entendí bien la idea, David. ¿A qué te referís parámetro de rechazo? O sea, esta es una hipótesis. Ajá, sí. Rechazo. Tu hipótesis es, como en ese caso que hablamos, si querés aquí para ponerle nombre y apellido, que mu es igual a 1000. El salario promedio de todos los trabajadores, de mis 200 trabajadores es 1000. Y voy a tener una hipótesis alternativa que dice Alejandro que él calcula que es 850. O en la que decía ahorita la ruleta, ¿verdad? Eso es del tema del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? En la ruleta yo supongo que P, ¿verdad? Mi parámetro aquí, P, la proporción de negro, ¿verdad? El color negro que sale en la población. Población quiere decir, ¿verdad? Todas las rondas que quieras jugar de ruleta va a ser 0,5 contra una alternativa que dice, no, mira, yo calculo que es menor que esa proporción. Esa ruleta está sesgada. Es 0,3. Ese es el tipo de estructura o el tipo de forma que podrían tener esas hipótesis, Alejandro. No sé si te contesté. Ok, sí, ya entendí. Ok. Entonces lo que vas a comparar es la verosimilitud de que sea 0,5 versus la verosimilitud de que sea 0,3. Y recuerden que estas funciones son calculadas con base en lo que observé en la muestra. O sea, la verosimilitud es qué tanto sentido hace que sea 0,5 dado que observé esa muestra versus qué tanto sentido hace que sea 0,3 dado que observé esa misma muestra. Estoy comparando en el fondo en realidad probabilidades conjuntas de una muestra, ¿verdad? Partiendo de diferentes valores de cita. Entonces, aquí les decía que para entender esto un poquito más, podríamos partir de un ejemplo muy sencillo de que tenemos una sola observación, una sola de una población con función de densidad dada por esta cita por y a la cita menos 1, cuando y está entre 0 y 1, ¿no? O sea, es una proporción y 0 en otro punto. Entonces aquí lo que nos piden es encontrar la prueba más potente con alfa igual a 0,05 para probar la hipótesis nula de que cita es igual a 2 contra la hipótesis alternativa que cita es igual a 1.
Entonces, aplico el cociente de verosimilitudes, que sería entonces la f de y en este caso, ¿verdad? Una sola y, dado zeta sub 0, entre la f de y dado zeta a. Voy a comparar las dos, ¿verdad? Entonces, me dicen aquí si tienen alguna observación. Sustituyo el valor de 2, en el caso del numerador. Entonces me quedaría 2 por y a la 2 menos 1, eran 2y. Y abajo sustituiría 1, entonces 1 por y a la 1 menos 1, o sea, queda 1 nada más. Entonces ese cociente se reduce a 2y. Para todos los valores de y entre 0 y 1. Y la fórmula de región de rechazo, entonces nos decían que va a ser ese cociente de verosimilitudes, 2y, que dio el resultado en este caso, menor que k. O la región de rechazo, ¿verdad? Podría ser también que voy a rechazar entonces la hipótesis nula si el valor de y que observo es menor que k medios. Hasta ahí bien, ¿verdad? No hay ningún pleito. Ahora, obviamente ese k medio no me dice nada todavía. Nada más me habla de la forma que tiene la región de rechazo. Yo bien podría tratar ese k medio de una constante, y la podemos llamar k asterisco. Entonces la región de rechazo también le podría decir que es y menor que k asterisco. Ahora, ¿cómo obtengo ese k asterisco, compañeros, compañeras? Lo que tengo ahorita, digamos, para amarrar esto es que yo sé que debería encontrarlo con la probabilidad, con alfa, ¿verdad? Que es 0,05. Oigo propuestas. Esto es absolutamente intuitivo. No estoy esperando que ustedes infieran que aquí hay alguna malvada F de Fisher metida en un lado o algo así. Profe, Sí, habíamos dicho que la zona de rechazo era alfa, ¿verdad? exacto. La Entonces, probabilidad de caer en la zona de rechazo, sí, Alejandro. ajá, implica que no sé si es que implica que entonces K asterisco tiene que ser igual a alfa o más bien K medios. Ah, bueno, sí, es lo mismo. Sí, asterisco sería el cuantilo, ¿verdad? O sea, sería un valor específico correspondiente a la distribución de Y, ¿verdad? Ujú. ¿Qué les parece Entonces, si hacemos esto aquí? Pero vamos a decir que 0,05 sería la probabilidad de que Y pertenezca a la región de rechazo, dado que cita sub 0 es cierta. Entonces va a ser la probabilidad de Y menor que K asterisco, dado cita sub 0, integro entre 0 y ese cuantilo K asterisco, que es el que quiero averiguar. ¿Por qué sobre 2Y con respecto a Y? ¿De dónde salió ese 2Y? Me devuelvo acá. Porque 2Y es el valor de f de Y bajo cita sub 0, ¿verdad?
Entonces, bajo h sub 0, la f de y es 2y. Entonces, esta es la que estoy integrando aquí. Entre 0 y k asterisco. De forma que k asterisco al cuadrado es igual a esa probabilidad 0,05 y k asterisco es la raíz de 0,05, 0,2236. ¿Verdad? Entonces, la región de rechazo es y menor que 0,2236 y esa región es la que maximiza la potencia de la prueba. ¿Y cómo calculamos la potencia? Ojo que ahí sería la potencia de 1. ¿Y por qué de 1? Porque ese es el valor de zeta que me establecía la hipótesis alternativa. Entonces la potencia sería la probabilidad de que caiga en la zona de rechazo, dado que la quiero rechazar, la hipótesis nula no es correcta, o sea, zeta es igual a 1. Entonces la probabilidad de que sea menor que 0,2236, dado zeta igual a 1. Y eso igualmente lo hago integrando, en este caso ya no 2y, ¿verdad? No f de y igual a 2y, sino f de y igual a 1, que es el caso de la f de y bajo la hipótesis alternativa, bajo zeta sub 0. Y eso sería igual a 0,2236. Esa sería la potencia de la prueba, relativamente baja, ¿verdad? Hay que notar, sí, perdón, dime. Perdón, no, perdón. ¿Se podría devolver uno? Sí, Una sí, claro. segunda. Esta. Ujú. Aquí estamos integrando 2y, que es bajo h sub 0. Y aquí estamos integrando 1, que es bajo HA. ¿Por qué esos límites de integración en el pasado? ¿Por qué de 0 a acá? Acá asterisco, porque lo que tenés es, lo único que sabes es que es 5%. La región de rechazo está acotada, digamos, por una probabilidad igual a 5%, porque eso es tu alfa. Ujú. Entonces vos querés encontrar un K asterisco que haga que esto dé 5%. Ok. Y aquí viceversa, ¿verdad? Aquí es más bien ver entre 0, que es el límite inferior, ¿verdad? Esto va entre 0 y 1, va Y. Entre 0 y el K asterisco que encontraste, ¿cuál es la probabilidad dado que HA es cierta? Y aquí sería 0,2236. Entonces lo que les decía ahí es que hay que notar que esa prueba cambia de acuerdo con los valores de cita que se quieren contrastar. Si quiero contrastar 3 con 2, tiene otra forma. Y si 3 con 4, otra, ¿verdad? Porque está cambiando siempre la forma de la función, ¿verdad? En función de los supuestos que hacen sobre cita. Bueno, ese sería este casito un poco más civilizado, digamos. Ok. Otro sería donde tengo una muestra, llevo uno hasta yn, de una muestra aleatoria, de una distribución normal ahora, normal, donde queremos estimar mu, no la conocemos, y la varianza sí la conocemos, sigma cuadrado. Vamos a probar mu igual a mu sub 0 contra la alternativa de que es mayor que mu sub 0. Y tenemos que encontrar la prueba uniformemente más potente con un nivel de significancia alfa. La prueba uniformemente más potente para hacer pruebas sobre mu, ¿verdad? Entonces, lo primero es que se busca la prueba h sub 0, mu igual a mu sub 0, y vean que ahí redujimos la HA de una compuesta a una simple, recuerden, ¿verdad? La simple es donde está completamente especificada la distribución, y la compuesta es donde no está completamente especificada. Entonces, como esta no está o es compuesta, la tengo que reducir a una simple para poder hacer el cociente de verosimilitudes, para usar un valor específico de mu A. Sabiendo que el mu A es mayor que mu sub 0.
Siempre que vamos a buscar algún valor es en la cola derecha, ¿verdad? Porque eso es lo que nos decía la hipótesis alternativa original. Entonces, bueno, tengo que aquí hacer recordar, ¿verdad? Que la FY, la densidad normal, tiene esta forma. 1 entre sigma por raíz de 2pi por e a la menos los cuadrados, ¿verdad? Y menos mu al cuadrado entre 2 sigma al cuadrado. Y en este caso la densidad está definida para de menos infinito a más infinito. La verosimilitud de observar un valor específico de mu sería la productoria de observar y1 por y2 hasta yn, que sería 1 entre, bueno, lo que leímos antes, ¿verdad? A la n, y aquí quedaría menos sumatoria igual a 1 hasta n de la y menos mu al cuadrado. Esa es de manera general la verosimilitud. El cociente de verosimilitudes entonces tendría esta forma, ¿verdad? L de mu sub 0 entre L mu A. Entonces sería prácticamente igual todo, y noten aquí nada más que lo que se diferencia sería este mu 0 y el mu A aquí abajo. De forma que se eliminarían estos, ¿verdad? En el cociente. Y el resto lo puedo resumir como menos sumatoria igual a 1 hasta n de y menos mu sub 0 al cuadrado. Y de lo que estaba aquí abajo lo pongo a restar, menos y menos mu a al cuadrado. Entre 2 sigma al cuadrado, que era lo que tienen ambos de cociente. Y todo esto es menor que k. Vean que este es ya la expresión última del cociente de verosimilitudes, menor que la constante esta, ¿verdad? K. Entonces, lo que sigue de aquí en adelante, lo que tengo que lograr es encontrar el estimador, ¿verdad? O sea, una expresión que me diga algo sobre el estimador de mu, que es y barra, ¿verdad? En este caso, menor que un valor, una constante, que alguna expresión de una constante. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es hacer operaciones algebraicas para encontrar la expresión que me diga y barra mayor o menor que una constante. ¿Okay? Entonces, tengo que, en otras palabras, tengo que trasladar todo lo que es constante hacia la derecha y dejar a la izquierda lo más posible, solamente en términos de el estimador de mu. Entonces, bueno, esas expresiones algebraicas serían estas que siguen acá. Aquí, para bajar del exponente, aplicamos logaritmo natural y quedaría menos todo lo que estaba en el exponente antes, menor que el logaritmo natural de k. ¿Qué podríamos hacer como siguiente paso aquí? El sigma es conocido, profe. El sigma es conocido, sí. Lo pasamos. Lo pasamos allá, exacto. Damos vuelta al signo, ¿verdad? Porque es negativo. Entonces quedaría esta diferencia de los cuadrados mayor que menos 2 sigma cuadrado por logaritmo natural de k. El siguiente paso. ¿Cómo hago para ir dejando solo aquí a y barra a un lado? Bueno, desarrollo el binomio ese, ¿verdad? De ambos lados. Sumatoria y ahí, que por cierto, ahí me pasé en la sumatoria. Vean, ustedes ahí se la agregan. Aquí hay una sumatoria ahí también. Sumatoria que venía de este exponente aquí, ¿verdad? Entonces, y al cuadrado, sumatoria y al cuadrado, menos 2n, pues y barra mu sub 0. ¿Verdad? Que esto es n y barra lo mismo que sumatoria y, que es lo que está multiplicando el mu sub 0. Más n veces mu sub 0 al cuadrado,
Y lo mismo para el desarrollo del binomio de que tiene que ver con mu A. Entonces vean que ya este término se elimina y podríamos agrupar los otros, ¿verdad? Que son mu sub 0 y mu A, que son constantes, multiplicadas por n. Y en el caso de llevarlo también podría ser algún tipo de agrupación. Y todo eso nos quedaría entonces llevarlo multiplicado por mu A, que esto, por cierto, esto sí está grave, esto lo vamos a corregir de una vez. Mu A, perdonen, esto es menos mu 0. Tantos índices, al final se me fue este. Menos, entonces, menos 2 sigma cuadrado por logaritmo natural de k. Aquí pasé a restar las que estaban en la filmina anterior. Las que estaban por aquí, vamos a ver si quiere. Estos términos, ¿verdad? Este n mu sigma sub 0, perdón, mu 0 al cuadrado, menos n mu a al cuadrado. Eso pasó a restar a este lado. Y dividido entre 2n, que era lo que estaba multiplicando este término también. En realidad puede haber de una vez dividido entre 2n por mu a menos mu sub 0. Vamos a hacer un pasito más ahí. Aquí hay algo desconocido de este lado. Compañeros, compañeras. O algo variable, pues, si quieren. Profe, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. Que si a este lado, a la derecha aquí, hay algo variable todavía. O todos son constantes. No, ¿verdad? Todos son mu sub 0, me lo va a dar la hipótesis nula, mu a me lo tiene que dar la hipótesis alternativa. K va a ser una constante, no es conocida en este momento, pero va a ser una constante. N también y sigma cuadrado también. Entonces ahora en este momento ya tengo y barra, que sí es variable en función de la muestra, mayor que un valor que me lo va a dar la definición del problema. Entonces toda esa expresión la podríamos llamar K'. Y eso no es que era trivial desde el inicio, ¿verdad? Yo tendría que probar que realmente podía llegar a una expresión de y barra mayor que algo constante. Eso hay que probarlo en primera instancia. Entonces la región de rechazo sería, ¿verdad?, de forma y barra mayor que SK'. ¿Ya? Y además sé que es mayor que, ¿verdad? No es menor que K'. Entonces el valor de K' vamos a obtenerlo a partir de alfa. A partir de alfa. Así como nos decía el lema Neyman-Pearson. Alfa siendo la probabilidad de que y barra pertenezca a la región de rechazo, dado que mu sub 0 es cierta, ¿no?, por la definición de error tipo 1. ¿Cómo voy encontrando entonces esa prueba específicamente? O sea, ¿a partir de qué valor rechazo H sub 0? Vamos a decir que la que pertenezca a la región de rechazo es que sea mayor que SK', que dijimos, ¿verdad?, dado mu sub 0. Y entonces puedo estandarizar restando, ¿verdad?, restando el mu sub 0 entre sigma entre raíz de n, mayor que K' menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. Y eso implicaría entonces que que una z, perdón, que es esto que formé a este lado, sea mayor que esta expresión, ¿verdad? Raíz de n, que es simplemente pasar a multiplicarla aquí arriba, por K' menos mu sub 0 entre sigma. Y entonces ya puedo obtener el valor de K', ¿verdad? O sea que la Z alfa
Que ese es el cuantilo de la Z que representa el valor de alfa, por ejemplo, el 1,645 que hemos utilizado en otro ejercicio anteriormente, aquel del 20 y el 23. Entonces con ese ya puedo despejar K', que sería mu sub 0 más Z alfa por sigma entre raíz de n. Entonces un poco también para contestar la consulta, ya no recuerdo que me hizo la consulta antes, de si siempre la región de rechazo la vamos a definir de esta forma. En el caso de mu, con esta hipótesis alternativa tendría esta forma, ¿verdad? Entonces la región de rechazo va a ser mu sub 0 más Z alfa por sigma entre raíz de n. Hasta aquí, ¿todo bien? Profe, perdón, porque estamos usando llevar. Llevarla porque es lo que te quedó después de desarrollar toda el álgebra de ¿verdad? Para llegar a establecer que es mayor que una constante. Sí, sí, sí. Ok. Entonces llegaste hasta aquí y establecemos que la región de rechazo es esta. Ahora, ¿a qué se podrá referir? Otra pregunta así medio tricky, pero ¿a qué se podrá referir esto de uniformemente más potente aquí? Dado que encontramos esa forma de la región de rechazo. Noten que aquí, o sea, ¿de qué depende mi región de rechazo? ¿De qué valores? Tengo que tomar en cuenta mu sub 0, como lo que hicimos antes con el 20, ¿recuerdan? Más el valor de Z alfa y utilizamos un 1,645. Lo multiplicamos por 5, que era la desviación estándar, dividido entre la raíz del tamaño de muestra 18. Y encontramos un valor de 21,94. Ese valor que obtuvimos ahí, para eso, en algún momento preguntamos por la hipótesis alternativa. Es decir, ¿hace alguna diferencia la definición de esa zona de rechazo? Sí, pues, si mi hipótesis alternativa era 23, o era 22, o 28. No. No, exacto. Entonces, dado que eso es así, que esa es la región de rechazo que maximiza la potencia para cualquiera de esos escenarios alternativos, esta es la prueba uniformemente más potente, porque no depende de mu A. ¿Queda claro ese concepto? Colegas, estimados, estimadas. De lo que quiero encontrar con esto es una relación de las verosimilitudes que me logre expresar, mi estimador, encontrar una región de rechazo que no dependa de la hipótesis alternativa. Sí, porque si depende de la hipótesis alternativa, el hacer esto que dice aquí, simplemente aquí por conveniencia, reducir esto a un valor específico de mu A, como lo dice acá, no es correcto, ¿verdad? Y lo que hice con eso, ¿verdad? Porque antes hicimos simplemente ese desarrollo que hicimos con la prueba esta, ¿verdad? Vamos a abrir aquí otra vez. Hicimos esto. Mal de memoria RAM aquí. Hicimos esto sin poder asegurar que esta potencia o este error o la potencia que calculamos de 81,51 en la otra firmina, ¿verdad? Que es el 1 menos beta, era la potencia más grande que podíamos tener. No había ninguna otra prueba,
Ninguna otra forma de hacer la prueba que nos dé más potencia que esta en específico. Y la garantía de eso es que el lema Neyman-Pearson nos valida que la región de rechazo más potente es esta, que es la que utilizamos. ¿Qué tal ahí, compañeros, compañeras? Díganme comentarios, preguntas. Profe, ¿puede repetir qué se refiere con potencia? Potencia es, de hecho vos lo decías antes, Alejandro, potencia es la probabilidad de que estés rechazando una prueba que había que rechazar. Entonces ve que esa potencia dependía, voy a irme aquí otra vez, dependía de este valor. De tu región de rechazo dependía la potencia. Entonces, la forma en que estableces el criterio de cómo rechazar H sub 0 define el nivel de beta o de 1 menos beta. Y dado que entonces ese valor es crítico, es importante para 1 menos beta, quisiéramos estar seguros que la forma de encontrar ese valor de X barra crítico hace que 1 menos beta sea lo más grande posible. ¿Queda claro el concepto? Sí, profe, gráficamente 1 menos beta, Ujú. em, 1 menos beta es todo esto, ¿verdad? Vamos a ver si quiere esto. 1 menos beta es todo esto. Cae en la región de rechazo, dado que el valor verdadero es 23. ujú, Y eso es 1 menos beta, ¿verdad? Esto azulito es 1 menos beta. Y ahí se ve también que en realidad esas, de hecho, alfa está en la misma región que 1 menos beta, ¿verdad? Entonces no podría sumar 1 tampoco. ¿Qué más, compañeros, compañeras? No veo particularmente callados últimamente. Está muy complicado el semestre. Ahí me han comentado algunos que sí. Bueno, de otros años, pero no sé. Preguntas. Solo por si acaso, ¿no? Creo que todavía estamos en la zona de relajación, entre comillas, ¿verdad? Pero solo por si acaso que lo tengan en cuenta, el examen, segundo examen parcial, está programado para de hoy en 22 de junio. Nos queda algún tiempo, pero sí, en la medida en que puedan ir, les recomiendo que vayan haciendo ejercicios y de esa forma contrastando si la materia está clara o no. Bueno, última ronda aquí de preguntas, comentarios y también si alguien quiere levantar la mano para consulta, bienvenidos. Bienvenidas. Ok, no hay más preguntas. ¿Alguien para consulta? Claro, sí, David. Ahí lo tengo apuntado para consulta. Ok, bueno, entonces quedamos acá. Ahora les subo la presentación sí, que les acabo de hacer al aula, al Ecoaula. Y nos vemos el jueves, si Dios quiere, entonces. Que la pasen muy bien. Buenas tardes. gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Con gusto, que la pasen bien. Chao.
Don David, vos decís si no te estorba ir empezando. Bienvenido. Gracias, profe. ¿Te doy Yo- control o pues, no querés conversar más? Perdón. ¿Querés control de pantalla para compartir o querés conversarlo? Bueno, está bien para de una vez ponerte aquí Ujú, el, dale. el tema, los ejercicios. Gracias, profe. Ujú. Ah, share screen. Dice que todavía soy incapaz. Sos incapaz. Ajá. Qué malo que le diga eso a ese aparato, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, dice que el host Solo soy yo deshabilitó. y no, ya que deshabilité para que ustedes puedan, Ajá. ya. Eh, qué mal eso. Que hasta Zoom le diga a uno que es incapaz, ¿verdad? Sí, que jueguen con su autoestima, sí. Que lo tira muy feo a la calle. Eh, listo, ahora debería ser capaz. Ok, gracias, profe. Sí. Vamos a ver aquí. Hello. Ok, verás que primero, antes de que usted había enviado los ejercicios recomendados, yo estaba empezando como del tema, empezándolo Ujú, desde los primeros, o sea, el 8.39 y todo, ujú, y ahí como viendo lo de intervalos de confianza, pero ayer que me metí y empecé a ver ujú, la- los ejercicios, ujú, eh, estaba viendo este primero que de verdad hice como tres, como tres, pero estaba viendo este primero que de verdad quería como de una vez aclarar porque no lo entendí casi nada. ujú, Y era el 8.8, que es este ejemplo, P1 y P2 se usaron para denotar proporciones de refrigeradores de las marcas AB que ujú, fallaron en los periodos de garantía. Este es ujú, el ejemplo 8.8, que es básicamente eh, cuál era el intervalo de confianza de esas ujú, proporciones de los que fallaron. ujú. Entonces, eh, aquí yo ya tengo el intervalo de confianza para un 90, creo que era para un 98%. Ujú, Entonces, la primera pregunta decía, eh, en el nivel aproximado del 98%, ¿cuál es el mayor valor creíble? Entonces, ujú, para la diferencia de las proporciones. En este ujú. caso sería el máximo valor, nada más, El límite superior, sí. el límite superior. Ajá, Ajá. cuánto te dio? Ese es 0.2251. Ajá, correcto. Ajá. Entonces, de manera de prosa, digamos, lo que diría es que la diferencia entre las proporciones de, de fallo de de las marcas A y B Ujú, está en un 98% de confianza. ujú, eh, en, en, en este caso, es en un 98% de confianza menor a 0.2251. sí, sí, sí. O sea, la diferencia más grande que podría darse es esa que decís. Tal vez eso podrías Ok, contestar. la diferencia más grande. Ajá. Ok, Con diferencia un más grande. 98% de confianza, ¿verdad? Ajá, diferencia más grande. Ok. Bueno, la otra también era el, la, la del intervalo inferior. Ujú, Y ya aquí en la C decía si la proporción es ujú, realmente el intervalo superior. ujú, Ok, ¿cuál marca tiene la mayor proporción de fallas durante el periodo ujú, de garantía? Entonces, si definimos eso, quiere decir o que la proporción de 2 es muy baja, que la ujú, proporción de 1 es muy alta. ujú. Entonces, Pero ¿cuál el- tiene más? en este caso 1. Ujú, que correspondía a cuál de las dos marcas. Creo
que era a la A. Exacto. La A, ajá. Ujú. Entonces, pero no me quedaba claro si esa proporción Ujú. muestra las fallas, ¿verdad? Sí. Ujú. Ah, ok. En este caso, estaba bien como la analogía de alguno tiene que ser muy bajo y el otro tiene que, Sí, o o sea, el otro tiene que ser muy alto. o puede ser que los dos sean relativamente medianos si querés, digamos, pero la diferencia al final es 0,2251. Ese es el hecho, ¿verdad? No sabes si uno es uno muy bajo y el otro muy alto, así lo que estabas diciendo. El hecho es que Ujú. máximo debería ser eso con 98% de confianza. Pues cuando Ajá. te dice cuál es, de la A, que uno es más grande que la 2. Ok. ¿Y qué tanto más grande? En Es este como muy caso, elemental esa pregunta. A veces la gente se confunde porque es demasiado directo, pero... ¿qué tanto más grande? Ujú. Eh, Siempre me pasa lo mismo, les da pena decir, porque, no sé, ¿por qué me están preguntando porque eso? parece muy, Demasiado evidente. sí, pues 0,2251, 0.22, ¿verdad? 0.22, sí. Sí, pues sí. Ok, entonces sería 1A. Ujú, Ok, ok. Y la D, si fuera menos 0.14, ujú. ¿cuál marca tiene la proporción de fallas de la garantía? Durante, ¿cuál marca tiene la proporción de fallas durante el periodo de garantías? Mayor proporción. En este caso, P2, Ujú. ¿Qué es la? Perdón, la B. ajá. Ujú, ¿Y correcto, qué la B. tanto más grande? 0.14. Exacto, positivo, ¿verdad? Positivo, correcto. 0,1451, sí. Ujú. Ujú. Valor absoluto, En pues. proporción, valor absoluto, correcto. Y esta era la que estaba interesante. Ujú, Como se observó en el ejemplo 8.8, yo creo que usted habló un poco de ese caso ujú, en la clase. 0 es un valor creíble de la diferencia, correcto. ujú. ¿Concluiría usted que hay evidencia de una diferencia en las proporciones de fallas dentro del periodo de garantía para las dos marcas de refrigeradores y por qué? O sea que si hay evidencia de que hay una diferencia de fallas para las dos marcas. Yo dije que evidentemente sí, exceptuando el 0. O sea que en el 98% de los casos Ajá. de los parámetros reales, de las proporciones reales, puede ir en ese, en ese, En ese en ese rango. intervalo, Ujú. pero no sé cómo consolidarlo más. Pero, ojo lo que estás diciendo, David, vos acabas de decirlo correctamente. O sea, 98% de las muestras que puedo obtener van a tener su proporción entre menos 0,1451 y 0,2251. Eso Mm, quiere decir que eventualmente podría sacar una muestra en la que la diferencia es cero, ¿correcto? correcto. Ujú. Entonces, estoy totalmente seguro que uno tiene más proporción de fallas que el otro. No, No, en este caso no. no. Y Ok, es por eso, porque está incluido el cero. ok. En este caso. Y no está cerca del límite, ¿verdad? Está en el centro, en realidad. Ajá, exacto. No está como para un lado o para otro. Ujú, Ok, ok. Sí, eso como que. Bueno, yo estaba viendo los ejercicios y luego hice. Es que yo había empezado como 6, pero desde el inicio y cuando vi ujú, estos nuevos, entonces empecé estos. ujú. Y bueno, el Pero, 856 pero está. puedes hacer otros igual, está perfecto, no, no importa, ¿ves? O sea, no es Ok, que sean mal. Sí. ok. Y en este nada más. Ujú, No me queda claro como el procedimiento para sacar Z en Excel, digamos, porque yo ya tengo aquí lo que va a pasar, ujú, se están al final viendo las ujú, proporciones totales, entonces al final me queda eh, no sé si la palabra sería estimar, pero ujú, calcular ujú, calcular los límites inferiores y superiores, que en este caso
Ujú. Por proporciones sería y es para el primero que el 100 está mejorando. Entonces es con el 45%, la proporción del 45%. Ujú. Entonces es el 0,45 menos el Z de la, por así decirlo, la cota o el 0,05, en este caso con 98%, Ujú. sería el 0,01 menor y por la proporción, por 1 menos la proporción entre el N. Ujú. ¿Lo tenés El en C. algún lado escrito? Digamos, en un Excel o algo así, Sí, ¿no? Si querés lo, enseñarme eso. lo tengo en la hoja escrito, pero Si puedo querés, escribirlo pongámoslo en aquí Excel, rápido. porque según te entiendo, lo que no estás claro es cómo terminar de completarlo en el Excel con la Z. Ok, ok, ya lo estoy abriendo. Ujú. Vamos a ver si aparece primero. Yo hubiera parado la grabación aquí, perdón.